Buenos días a todas las personas que están en este momento a través de la página web de Colfuturo. Gracias por aceptar nuestra invitación para esta sesión informativa con el Instituto Italiano de Cultura en todo lo relacionado con estudios de posgrado en Italia. Con nosotros está el día de hoy aquí en la casa de Colfuturo Pietro Toscano y Julián Quintero, quienes van a dar pues toda la información respectiva y van a estar resolviendo sus dudas a lo largo, más bien al final de la sesión, para que ustedes pueden ir escribiendo a lo largo de la presentación en la caja que está al lado derecho de su pantalla. Veo que hay algunas preguntas que ya han sido escritas y la idea es que a lo largo de la información que nos presenten seguramente se van a ir resolviendo. Les recuerdo que esta sesión también va a estar en el canal de YouTube de Colfuturo, que es Colfuturo Videos. Entonces, si la quieren compartir, la quieren volver a ver, también lo podrán hacer en unos próximos días seguramente. Entonces, Pietro, Julián, muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación también. Pueden empezar a presentarse y a darnos toda la información correspondiente. Bueno, muchas gracias a ustedes antes que todo para la invitación que nos hicieron en el día de hoy. Buongiorno a todos los estudiantes que están conectados en este momento para información sobre estudios en Italia. Bueno, yo soy Pietro Toscano, soy el responsable de la Oficina de Becas y de Estudios en Italia de la Embajada de Italia. En el día de hoy nosotros hablaremos junto al Julián Quintero, que es asesor de estudios siempre de la Oficina Cultural de la Embajada de Italia, de todo el sistema educativo italiano, cómo funciona, y sobre todo nos enfocaremos a los que son los requisitos para realizar estudios de pre y posgrado en Italia y sobre las becas de estudio que ofrece el gobierno italiano a los estudiantes colombianos. Bueno, antes que todo, ¿qué es el Instituto Italiano de Cultura? El Instituto Italiano de Cultura es la oficina cultural de la Embajada de Italia. Nuestra misión institucional es la de promover y difundir la lengua y la cultura italiana en Colombia. Eso quiere decir que tenemos cursos de lengua y cultura italiana en nuestras instalaciones que quedan en el barrio Teusaquillo, en la calle 35, número 1532, y tenemos también la misión de difundir la cultura italiana. Por lo tanto, hay muchas actividades culturales que hacemos en el transcurso del año en varios sectores de la cultura, arte, teatro, cine, exposiciones, ballet, y en esta oficina, siempre en la oficina de Teusaquillo, tenemos justamente la oficina de estudios en Italia, que se encarga de brindar asesoría a los estudiantes que quieran realizar estudios en Italia, y también sobre todo sobre los procedimientos burocráticos que son necesarios para realizar dicho objetivo. Bueno, nuestra intención hoy es, como les decía antes, de presentar un poco el sistema educativo italiano y los procedimientos necesarios para estudiar en Italia, pero sobre todo es tratar de contestar un poquito a las preguntas que, como nos indicaban antes, ya están empezando a llegar. Bueno, antes que todo empezará Julián, sí, que nos hablará un poquito de lo que es el sistema educativo italiano y cómo está estructurado. Buongiorno a tutti, muchas gracias por la invitación. Como lo ha dicho el doctor Toscano, yo soy Julián Quintero. Y pues comenzaré explicándoles un poco cómo está estructurado el sistema educativo italiano. Entonces, como primera cosa, en Italia tenemos el pregrado, que está reflejado en la laurea triennale. Se trata de un sistema educativo que ha sido reformado por la reforma de Bolonia, y esta laurea trienal pues dura 3 años. Seguida a esta tenemos la laurea magistrale, que sería el Master of Science a nivel internacional, que dura 2 años. Obviamente, pues para ingresar a la laurea magistrale es necesaria para los italianos tener la laurea triennale de 3 años.
La laurea magistrale sería un tipo de especialización. Posteriormente, pues les recuerdo que hay algunas carreras que no siguen este sistema. Esas carreras se llaman los grados de ciclo único o laurea a ciclo único, como lo son arquitectura, farmacia y veterinaria, que duran 5 años. También tenemos obviamente medicina y cirugía, que duran 6 años. Y por ¿Eso qué quiere decir? Perdóname que te interrumpo. Eso quiere decir, ciclo único es, el sistema en Italia con la reforma de Bologna del 2001 está dividido en 3 más 2. El grado de 3 años, que sería como un técnico en Colombia, y 2 años más, que sería como prácticamente el título de pregrado formal en Colombia. Pero hay carreras que por su tipología, como dijo justamente Julián, son a ciclo único, es decir, no están divididas 3 más 2, siguen como en Colombia: arquitectura 5 años, medicina 6 años, odontología creo que también 6 años, farmacia y veterinaria de 5 años, es eso básicamente. Esas son las principales, sí. Y este sistema, cabe recordar que funciona en general en toda Europa, esta reforma de Bolonia. Posteriormente, en Italia tenemos unos másters universitarios que se dividen en 2 tipos. Los másters de primer nivel, se trata de ciertos cursos que forman a la persona en aspectos más prácticos para entrar al mundo laboral. Y bueno, por ejemplo, el de primer nivel, para entrar a ese es necesario tener al menos la laurea triennale, o sea, la de 3 años. Y posteriormente está el de segundo nivel, que se diferencia del primero en el sentido de que para entrar a él es necesario tener al menos la laurea especialística o tener el ciclo único, o sea, haber estudiado 5 años mínimo o 6 dependiendo de la carrera. Y por último, tenemos el nivel más alto que es posible obtener en el sistema educativo italiano, que se trata del doctorado de investigación. Para poder entrar, uno de los requisitos principales para poder entrar a un doctorado de investigación es tener ya la laurea especialística, o sea, haber tenido los 5 años o el ciclo único. Este tipo de doctorados duran generalmente 3 años y se realizan generalmente en una universidad o en una entidad pública o privada, pero siempre pues de la mano de la universidad, obviamente. Y este tipo de doctorados forman a la persona con un método, una metodología para la investigación, obviamente, una investigación científica más avanzada. Ok, bueno, ahora, es decir, como Julián justamente ha explicado, bueno, el sistema educativo está dividido en el grado de 3 años, la laurea especialística o Master of Science en las materias científicas, que dura 2 años, y después las maestrías, que son de primer o de segundo nivel. Sí. Nosotros, lógicamente, aconsejamos a quien tiene un título profesional colombiano de 5 años de entrar directamente a una maestría de segundo nivel, porque tiene un nivel más alto, una categoría más alta. Y después, por último, el doctorado de investigación. Atención, una cosa que es muy importante precisar es que, a diferencia de Colombia, donde uno para ingresar a un doctorado tiene antes que haber hecho una maestría, es decir, en Italia no es así. Es decir, si yo tengo un título profesional de 5 años, puedo directamente, si paso el examen y todo, aplicar a un doctorado de investigación y cursar un doctorado de investigación. Mientras en Colombia normalmente hay otro íter, que es el pregrado, la maestría y el doctorado. En Italia uno puede, digamos, hacer el salto desde el pregrado hasta el doctorado, siempre si presenta teniendo un título profesional de 5 años, pasando el examen de admisión, no hay ningún problema. Ahora, a nivel burocrático,
que toca hacer para entrar al pregrado y a la laurea magistrale o Master of Science. Normalmente en Colombia nosotros tenemos muchísimas solicitudes, sobre todo para el tema de la laurea magistral o Master of Science, que sería como la especialización. Pero también hay mucha gente que quiere empezar el pregrado desde el primer año, empezar estudiantes que recién han terminado un bachillerato. Entonces, para poder ingresar a un pregrado en Italia, toca antes que todo hacer una preinscripción universitaria ante nosotros, en nuestra oficina, que se realiza a partir de marzo-abril de cada año, con fecha límite hasta normalmente la mitad de julio. Entonces tiene como 4 o 5 meses para realizar esta prescripción universitaria. Es decir, ¿qué es la prescripción universitaria? El estudiante se prescribe a través de la Embajada de Italia para presentar el examen a comienzo de admisión a la universidad italiana a comienzo de septiembre. La prescripción universitaria permite al estudiante, uno, sacar la visa de estudio y consecuentemente presentar el examen de admisión en la universidad italiana. Ahora, recordamos que sin la prescripción universitaria el estudiante no puede ni solicitar la visa de estudio ni presentar el examen de admisión en las universidades italianas. Entonces, todo son 3 pasos: prescripción, visa de estudio y examen de admisión. Nosotros nos encargamos del primer paso, que es la prescripción universitaria. Los documentos que los estudiantes necesitan para entrar a un primer año, a un pregrado de 3 años, son el diploma de bachiller legalizado y traducido. En nuestra página web, nosotros después, Julián mandará a Colfuturo todos los links para que ustedes los difundan. El diploma de bachillerato, la prueba del ICFES y, atención, se necesita un certificado del año preescolar. Il certificato dell'anno preescolar indicando el año en el cual el estudiante lo ha cursado y que en este año ha estudiado la lengua madre, es decir, el español, y los primeros elementos de aritmética. ¿Por qué se necesita el preescolar? Porque en Colombia son 11 años de estudio para culminar la escuela secundaria. En Italia son 13 años, 2 años más. Entonces, el MIUR, que es el Ministerio de la Universidad Italiano, pide que los estudiantes que tengan un sistema educativo de 11 años, que tengan por lo menos un año más de estudio en el país de origen, y pueden demostrar de tener este año o a través del año preescolar, o se han hecho 2 semestres de universidad aprobados en una universidad colombiana legalmente reconocida. También se pueden aceptar para calcular los 12 años, aparte del preescolar y el año de universidad, un diploma de estudios post-secundario, por ejemplo un diploma del SENA. Es importante que ese diploma el estudiante lo haya conseguido después del bachillerato y que haya tenido la duración mínima de 1 año. Otro requisito súper importante, y ese requisito es importante para todos los estudios, para pregrado, para la especialización, la laurea magistrale, para los posgrados, es el conocimiento del italiano. Para los cursos que son dictados en idioma italiano, se necesitan mínimo 4 niveles, que corresponde al nivel B2 del cuadro común europeo. Entonces, una certificación de este nivel B2 es pedido por la Universidad para Extranjeros de Siena, el CILS, por la Universidad para Extranjeros de Perugia, el CELI, por la Universidad de Roma III o por la Società Dante Alighieri, el PLIDA. Ahora, lógicamente, sabemos que es un poquito difícil conseguir esas certificaciones oficiales porque esos exámenes se hacen 2 veces al año aquí en Colombia. Entonces, en alternativa, si un estudiante no puede hacerlo, aceptamos también un certificado de conocimiento del italiano expedido por nuestra oficina cultural. Es decir, los estudiantes interesados tienen 2 alternativas: o tomar los cursos con nosotros y hacer los 4 niveles, entonces automáticamente tendrán el certificado y podrán aplicar
a los cursos de pregrado o de posgrado, o pueden presentar, si lo estudian por su cuenta, con un profesor particular o en otra institución, presentar un examen de certificación ante nosotros, que también es válido si no pueden hacer los 4 niveles. Naturalmente hay una excepción en este caso para los cursos que son dictados totalmente en idioma inglés, porque en Italia, gracias a la internacionalización del sistema universitario, muchos pregrados, mucho posgrado son dictados en idioma inglés. Entonces, en este caso no se necesita conocimiento del italiano para la prescripción ni para la visa de estudio. Es suficiente que el estudiante presente una carta de la universidad italiana indicando que el curso se dictará en inglés y una prueba de conocimiento de inglés, que puede ser un TOEFL, un IELTS, un Michigan, o si un estudiante salió de un colegio bilingüe, también el diploma del colegio bilingüe. Entonces, eso es para el pregrado, para los primeros 3 años. Para realizar en Italia una laurea magistrale o Master of Science, repito, se refiere a las materias científicas, los estudiantes también tienen que realizar una preinscripción universitaria ante nosotros que se desarrolla en el mismo periodo, entre abril y julio de cada año. Cambian un poquito los requisitos porque lógicamente para entrar a una especialización se necesita tener un pregrado previo. Los documentos que se piden en este caso son el diploma de grado universitario legalizado y traducido, las notas de la universidad legalizadas y traducidas y el conocimiento del italiano, si se trata de cursos que se realizan en idioma italiano, o el conocimiento del idioma inglés si se trata de cursos que se realizan en idioma inglés. Entonces, repito, para pregrado, para especialización, laurea magistrale, es obligatorio hacer ese tipo de preinscripción. Entonces, hace la prescripción con nosotros, presenta toda la documentación. Nosotros transmitimos los datos del estudiante a la universidad italiana. La universidad italiana manda un correo de respuesta con la admisión o la preadmisión, porque normalmente tiene un examen de admisión, entonces sería una preadmisión. Con eso el estudiante saca la visa de estudio y viaja entre el comienzo de septiembre, final de septiembre a Italia a presentar la prueba de admisión. Sí. Atención, la visa de estudio que le dan aquí en Colombia, si superando la prueba de admisión, le sirve para empezar a estudiar directamente allá en Italia. Entonces, allá en Italia ellos van a pedir el permiso de estadía con el examen superado y pueden seguir los años que el tiempo de duración de los estudios. Pero atención, si el estudiante no pasa el examen de admisión, la visa de estudio tiene validez únicamente hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces, si uno pasa el examen, va a la oficina extranjero, presenta la inscripción a la universidad y renueva, no la visa, el permiso de estadía. Pero si no pasa el examen, no puede dirigirse a la oficina de estadía para pedir el permiso de estadía, que sería como una cédula de extranjería prácticamente. Y entonces tiene que devolverse a Colombia antes del 31 de diciembre si lo desea repetir el proceso el año siguiente. Entonces es muy importante eso aclararlo, porque muchos piensan, llego a Italia, no paso el examen, pero me puedo cambiar de universidad, entro a otra universidad. No, la visa se otorga para la institución por la cual se ha hecho la prescripción y por el tipo de curso. Entonces si uno no pasa el examen, tiene que devolverse aquí, no puede hacer ningún trámite de cambio desde Italia. Por eso es muy importante también definir qué tipo de estudio quiere hacer y evaluar un poco si está preparado para el examen de admisión. Ahora, hay carreras como Derecho, como Filosofía, materias humanísticas, que el examen de admisión en algunas universidades o no los hay o les hacen solo la prueba de italiano, pero hay carreras como arquitectura y medicina donde el examen, la prueba es a nivel nacional, es decir, como un ICFES, como aquí, por ejemplo aquí en Colombia el ingreso para entrar a la Universidad Nacional.
Entonces toca estar bien preparados porque hay mucho riesgo que uno no pase el examen, entonces tiene que devolverse, no puede cambiar de carrera en Italia. Bueno, ahora para lo que es el posgrado me refiero a máster universitario de primer, de segundo nivel y doctorados, no hay necesidad de hacer prescripción ante nosotros. Es decir, el estudiante busca después de los links que nosotros les proporcionaremos la información sobre el curso que quiera hacer, mira la fecha límite establecida por la universidad italiana y antes de esta fecha nos presenta una serie de documentos para nosotros certificárselos, pero no están sujetos a este límite de abril hasta julio hacer la prescripción. Digamos, pongamos que la universidad italiana pone fecha límite para empezar un doctorado, una maestría hasta el 28 de febrero. Entonces ellos, un poco de tiempo antes, presentan los papeles con nosotros se los legalizamos, se los certificamos con un documento muy importante que se llama la declaración de valor, de la cual hablará ahora Julián. Se los devolvemos al estudiante, el estudiante se los envía escaneados, la universidad envía la admisión o la preadmisión si tiene examen, saca la visa de estudio. Entonces digamos que se evitan todo el trámite de la prescripción, pero igualmente, repito, si el curso es en italiano, le van a pedir, se pide para efecto de la visa de estudio el conocimiento del italiano, siempre equivalente al nivel B2, 4 niveles. Si es en inglés, no se pide eso, se pide conocimiento del idioma inglés. Entonces ahora sigue Julián con el tema de la declaración de valor, de las becas y de todo. Gracias, doctor Toscano. Bueno, entonces un poco para resumirles un poco. En nuestro instituto, el Instituto Italiano de Cultura de Bogotá, se realizan 2 trámites que se hacen simultáneamente, la preinscripción y la declaración de valor. Entonces les recuerdo que la preinscripción se realiza para los cursos de laurea triennale y de laurea magistrale y los de posgrado, obviamente. Les recuerdo también las fechas. Generalmente la fecha para realizar la preinscripción abre en abril y cierra a mediados de julio, porque recuerden que las carreras inician generalmente en septiembre. Igualmente, esa fecha de mediados de julio está establecida por el Ministerio Italiano y todos tienen que cumplirla. Y estos trámites se hacen personalmente, hay que recordarlo. Los únicos cursos que no están sujetos a la prescripción son pues los de máster de primer y segundo nivel y los de doctorado. Pero de igual forma, los que estén interesados en cursar estos estudios tienen que realizar la declaración de valor. Para ella es necesaria presentar más o menos los mismos documentos que les haya dicho el doctor Toscano. Es necesario siempre solicitarlos personalmente. Las fechas pues ya dependen de la universidad y de la carrera que la persona haya escogido. La declaración de valor se hace sobre los títulos que la persona haya cursado acá en Colombia. Se trata de declarar qué nivel académico, qué correspondencia tiene el título colombiano realizado en Colombia, obviamente, en comparación con el sistema educativo italiano, digamos. Bueno, dicho esto, les voy a hablar ahora un poco sobre las becas. Disculpa una cosa, una precisación que yo quisiera hacer sobre ese punto, es decir, la declaración de valor, como decía Julián, es, para hacerlo todavía más sencillo, es una fotografía. Es un documento oficial, pero una fotografía de a qué corresponde el título de estudio colombiano en el sistema educativo italiano. Sin este documento no pueden estudiar en Italia. La única diferencia es que si yo voy a hacer un pregrado, una laurea magistral, tengo que hacer prescripción y declaración de valor, que van al tiempo. Si quiero hacer un posgrado, como no estoy sujeto a la prescripción, pero siempre tengo que hacer la declaración de valor, es decir, nosotros certificamos que el título de estudio colombiano es apto que tuvo el estudiante para ingresar al tipo de curso que quiera hacer en Italia, sea pregrado, posgrado, cualquier cosa, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, obviamente la declaración de valor se realiza a quienes tienen títulos
colombianos. Sí. Incluso si es ciudadano italiano pero ha estudiado acá, pues debe realizar la declaración de valor. Y una cosa muy importante que hoy tuvimos justamente un caso, que muchos estudiantes, por ejemplo en Colombia, hacen que sea un pregrado en México o en Argentina o una maestría, cualquier cosa. Atención, en este caso, si yo tengo un título de pregrado de una universidad que no es colombiana, la declaración de valor no la podemos expedir nosotros. La declaración de valor tiene que expedirla obligatoriamente el consulado italiano de la ciudad o del país donde han conseguido el título. Eso es muy muy importante. Por lo tanto, si un estudiante que quiere ingresar a un posgrado en Italia tiene un título extranjero, tiene que, la prescripción la puede hacer con nosotros, pero si el título es de otro país, tiene que adelantar esos trámites con un poquito más de tiempo respecto a los otros, porque la certificación, la declaración de valor tiene que pedirla en el consulado italiano del país donde ha obtenido el título, entonces se puede demorar más tiempo dependiendo de la estructura de cada consulado que puede Exacto, exactamente. Ok, teniendo en cuenta esto, ahora les vamos a hablar un poco sobre las becas que ofrece el gobierno italiano. Yo les hablaré de dos que son las principales. Entonces, una de las más importantes es la beca que ofrece el gobierno italiano. Esta beca es válida solo para realizar cursos de laurea magistrale. Para doctorados es exclusivamente para esto. Esto quiere decir que no es posible solicitar esta beca para cursos de laurea trienale. Las convocatorias inician generalmente en marzo, entonces hay que estar aplicando, estar atento porque se hace en nuestra página web. Pondremos toda la información, cada año se actualiza esto. Incluye una mensualidad de 900 euros y un seguro médico estudiantil. Entonces, los requisitos pues también los encuentran con más detalle en nuestra página, y pues les recuerdo que la convocatoria inicia en marzo. Posteriormente tenemos la beca Invest Your Talent in Italy. Esta está compuesta por fondos principalmente públicos, pero también de empresas privadas italianas. Esta beca también da una mensualidad de 900 euros para los que ganan, para los beneficiarios, y pues con esta beca no hay que pagar la matrícula y permite una práctica de 3 meses en una empresa. La convocatoria para esta beca, que tal vez es un poco más fácil acceder a ella porque contiene un poco más de puestos, inicia en febrero. Entonces pues también les voy a dejar al final, les escribiré el link donde está la información de la convocatoria para esta beca. Entonces, antes de hablar de los portales, para resumir lo que estaba diciendo justamente Julián sobre las becas, es importante aclarar esas dos principales ofrecimientos de becas del gobierno italiano, las del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, que llegan en marzo de cada año. Atención, son únicamente para especialización, laurea magistrale, Master of Science, o para doctorado de investigación, proyectos en cotutoría, pero no para empezar carrera. No hay becas para empezar carrera trienales, desde el primer año. No. Para laureas trienales, no. Entonces, ahora todas las aplicaciones, como decía justamente Julián, es online. Se hace a través de un link. El estudiante tiene que llenar un formulario, anexar una serie de documentos. Es importante mencionar el tema de los límites de edad, en este caso de estas becas, porque para aplicar a la especialización, laurea magistrale o Master of Science, el límite de edad es 28 años. 30 años para doctorado de investigación y 40 años para proyectos en cotutoría. Importante también especificar
que los estudiantes, se le da la prioridad a los estudiantes que viven en Colombia. Quien vive ya en Italia o estudia ya en Italia puede aplicar, no está prohibido, pero se le da la prioridad a los que viven en Colombia, que todavía no han viajado. Se puede aplicar únicamente en universidades públicas, es muy importante. Sí. No es para privadas. No es para universidades. Aparte que el sistema privadas. educativo italiano es casi todo público, entonces no es que hay mucha alternativa. Y después, atención, no se ofrecen becas para especializaciones en el área médica, porque es muy complejo en Italia entrar en una especialización médica, entonces son en todas las ramas menos medicina. Entonces el estudiante aplica online, nosotros recibimos las aplicaciones junto con el ICETEX, con Colfuturo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores colombianos, nos reunimos y seleccionamos a los candidatos. Entonces es un proceso de selección que hacemos aquí en Colombia. Mientras para las otras becas que mencionaba Julián, que son Invest Your Talent in Italy, también se aplica a través de un link, solamente que se aplica también para laurea magistrales, maestrías, ¿ok? Pero las solicitudes no las recibimos nosotros, las recibe directamente el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, que selecciona a los candidatos y nos comunica quién ganó. Entonces, allá no tenemos nosotros como poder de preselección, no, es directamente, se reúne una comisión allá en Italia, compuesto por miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, por empresarios italianos, porque son fondos financiados también por empresas italianas, sobre todo, y seleccionan a los candidatos. Ahora, otra alternativa que los estudiantes pueden tener de becas es las universidades italianas, cuando yo aplico a una carrera de 3 años, a un posgrado, a un doctorado, ofrecen también ayudas económicas a los estudiantes más meritorios o a los estudiantes que no tienen disponibilidad económica. Entonces, en este caso el estudiante que está aplicando, por ejemplo, a un curso en la Universidad de Milán, puede pedir a la universidad que becas ofrecen de apoyo económico. Porque una cosa muy importante que toca decir, que en Italia no hay disparidad de tratamiento entre estudiantes italianos y extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes internacionales son elegibles para las mismas becas que los estudiantes locales, evaluados por mérito académico o necesidad financiera. Eso se aplica a becas, préstamos estudiantiles, asistencia para vivienda, boletos para comidas en la mensa universitaria y exención de cuotas. Ok, dicho eso, entonces, pues, como primer paso, yo les recomiendo a todos los interesados en ir a Italia a estudiar, pues les recuerdo que Italia es muy fuerte en áreas como ingeniería, diseño, también estudios más clásicos, la filosofía, la literatura, etcétera, etcétera. Pero pues les recuerdo que Italia principalmente está muy fuerte en Colombia actualmente con la ingeniería. Y eso están en las cifras de Colfuturo, que les recomiendo de aprovechar estos créditos educativos, crédito beca que ofrecen ellos. En Colfuturo, para este año, el 2018, la segunda universidad más escogida de destino de los solicitantes fue el Politécnico de Milano, que es una universidad muy importante a nivel europeo en ingeniería, es muy fuerte, es muy prestigiosa. Y después de esa, pues tenemos también el Politécnico de Milán, que también es muy prestigiosa en el área de ingeniería. Italia, además, según las estadísticas de este año, fue el 5º país más solicitado por los beneficiarios de Colfuturo. Entonces, pues anímense. Lo primero que les recomiendo hacer es informarse ustedes mismos sobre las universidades en internet, sobre las carreras, y yo pues también les recomiendo acá, les voy a dejar unos links
sobre unas páginas que tenemos. El nuevo portal. Exactamente. Entonces, primero les aconsejo consultar el portal Start in Italy, que da muchas informaciones, orienta también, por ejemplo, con informaciones muy prácticas sobre la vida en Italia, los gastos, los costos. Aparte de las universidades. Cubre mucha información en verdad y da mucha información sobre becas también. Es un super portal, es nuevo, es del gobierno italiano. Adicionalmente a este tenemos el portal Estudiar en Italia y Universitaly, que también les voy a dejar el link. Estos portales explican un poco más en detalle los procedimientos, los trámites que hay que hacer para ir a estudiar a Italia, y orientan también sobre cuáles carreras escoger, cuáles universidades, que les recuerdo que la calidad educativa en Italia de las universidades es muy alta y casi todas las universidades son públicas. Y no hace que las públicas sean mejores o peores, no. El nivel educativo es muy alto tanto en el sector privado como público. Entonces, y nuestro link. Entonces, obviamente, adicional a esto, como me recuerda el doctor Toscano, estén muy pendientes de nuestra página web, porque ahí está explicado detalladamente todos los procedimientos que les hemos hablado hoy y sobre informaciones sobre las becas, sobre todo. Nuestra página pues es la del Instituto Italiano de Cultura de Bogotá, y pues les recuerdo también de seguirnos en nuestra página Facebook, donde publicamos también mucha información sobre universidades, pero sobre todo sobre los eventos culturales que realizamos, porque cada mes tenemos eventos culturales, para que se animen y participen y estén en contacto con nosotros. Y una recomendación final que le quería dar a los estudiantes es de empezar estos trámites con bastante tiempo de antelación. Bueno, sobre todo para los que van a estudiar en italiano, para que conozcan el italiano antes de hacer el procedimiento de prescripción, pero también para los que van a estudiar en inglés, porque siempre hay unos trámites de legalización, de traducción de los documentos, de visa de estudio, que se pueden demorar un poco de tiempo. Igualmente, también a los que van a estudiar en inglés, totalmente en inglés, les sugiero que tengan un conocimiento básico del idioma italiano antes de llegar a Italia, porque Italia es un país donde el inglés se puede hablar en las universidades, pero difícilmente se habla en las calles o en la vida diaria. En un supermercado nadie les va a hablar en inglés, o los trámites. En la secretaría estudiante de la universidad tampoco le van a hablar en inglés. Entonces, por lo menos tener un conocimiento básico, una dos del idioma italiano. Esto es un consejo muy importante, sí. Listo, pues muchísimas gracias. Creo que la información ha cubierto bastante de lo que nuestros estudiantes inicialmente están buscando. Por supuesto, la invitación, como ustedes lo han dicho, es a que primero indaguen, busquen qué tipo de universidades. El buscador de Study in Italy, pues creo que es un muy buen primer paso para que vayan identificando a qué posible universidad y programa quieren cursar. Lo digo porque muchas de nuestras preguntas es, por ejemplo, hay estudios de ingeniería, hay estudios de ciencias sociales, de filosofía, y pues la respuesta será seguramente sí. La tarea es que ustedes puedan indagar e ir seleccionando sus posibles universidades. Claro. Pasando con esto, voy a empezar a leer algunas de las preguntas más, digamos, populares para que ustedes nos vayan ayudando. La primera, que es bastante amplia, es ¿cuáles son los requisitos para obtener la visa de estudio? Entonces aquí voy a decir algo, y es que probablemente algunas de las cosas que están aquí ustedes ya los han mencionado de alguna forma u otra, pero es como para concretar y concluir. Entonces, de manera general, ¿cuáles serían requisitos para obtener la visa de estudio? Y si con esa visa se puede trabajar en Italia. Ok, entonces los requisitos para obtener la visa de estudio, principalmente tener la admisión a la universidad italiana o la preadmisión, como he dicho, no hay necesidad que sea la admisión definitiva. Bueno, después el punto principal para obtener cualquier visa de estudio es tener las garantías económicas, unas determinadas garantías económicas, es decir, en la página web de la Embajada de Italia
están en ese sentido los requisitos que necesita el estudiante a nivel de garantías económicas. Ahora el estudiante normalmente, si son sus padres que garantizan por él, le van a pedir una serie de extractos bancarios, normalmente los piden de los últimos 6 meses con un determinado valor que tienen que tener. Otra cosa muy importante es tener una disponibilidad de alojamiento, es decir, puede ser, como se dice, una reserva hotelera por el primer mes por el primer mes, en Italia. El primer periodo. Si el estudiante tiene ya un contrato firmado desde acá con algún arrendatario en Italia también es válido, pero nosotros aconsejamos normalmente que el alojamiento lo busquen directamente a su llegada a Italia. En un primer mes pueden estar en un hotel. En un hotel. Una cosa muy importante que quiero decir es que en Italia las universidades, la mayoría, tienen casas del estudiante como residencias universitarias. Sí. El estudiante puede aplicar para... No es fácil obtener un cupo porque hay muchas solicitudes porque son baratas, efectivamente, pero el estudiante puede también aplicar para tener un cupo. Entonces, principalmente, admisión a la universidad, garantías económicas, alojamiento y el seguro médico internacional. Seguro médico internacional, eso es los que... tienen que principalmente tener para obtener la visa de estudio. ¿Y cuál es la otra? Bueno, entonces en Italia con la visa de estudio pueden trabajar algunas horas, pueden, como un part-time, creo que está como 16, 20 horas semanales, pueden trabajar part-time, sí. Nos preguntan, esto ya es más para nosotros, con cuáles universidades italianas tiene convenio con el futuro. En este momento tenemos con 2 instituciones, con el Politécnico de Torino y con Domus Academy y pues NAVA, que están de manera como unidas. Importante igual resaltar, así como Julián nos dijo muy bien ahorita, no necesariamente ustedes deben aplicar con alguna de estas 2 universidades, lo pueden hacer con cualquier otra universidad, Politécnico de Milano o cualquier otra que es muy famoso también. Porque es, pues, digamos, una opción que está abierta para ustedes. En este momento tenemos con estas 2 instituciones, e igual la invitación es que siempre estén consultando nuestra sección de convenios para que sepan pues qué actualizaciones tenemos al respecto. La siguiente pregunta es, hay una persona que quiere aplicar al MBA de Bocconi y nos pregunta 2 cosas. Si alguna beca de las que mencionaron está disponible, y ahí mismo quisiera hacer la pregunta de si tienen alguna información sobre el proceso de convalidación de los títulos italianos, cómo funciona, como que debería para tener la en mente. Bocconi o para ejercer la profesión. En este caso para Bocconi, pero si nos puede dar algunos lineamientos generales de cómo se debería Bueno, entonces lo que es antes que todo la convalidación, lógicamente la convalidación justamente es lo que nosotros llamábamos antes la declaración de valor. Sí. Entonces, en este caso, en el caso de ese estudiante, él una vez que tiene la carta de preaceptación o de aceptación en la Universidad Bocconi, viene con nosotros, presenta los títulos de estudio, el bachillerato, el grado, las notas, y nosotros le hacemos la declaración de valor, que es decir, prácticamente es una certificación que le permite convalidar sus títulos para entrar a estudiar en la Bocconi. Entonces, es esta la Bocconi seguramente le va a pedir, diríjanse a la Embajada de Italia para hacer la declaración de valor. Esa es la convalida de los títulos, pero tiene solo esta convalida que hacemos efecto para poder estudiar en Italia el MBA. Ahora, si uno quiere ejercer la profesión, pongamos que es un arquitecto, un economista, un médico, bueno, el procedimiento es un poco más complejo, presenta una serie de documentos con nosotros, están en nuestra página web, son un poquito más de documentos, porque se necesita el pensum, la resolución que puede hacerse en Colombia en el caso de las profesiones legalmente reglamentadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de arquitectura, la resolución del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, en el caso de los médicos, resolución del registro de talento humano en salud, se llama ahora, en el caso de los contadores, Junta Central de Contadores, pero en este caso la solicitud de homologación, los estudiantes para trabajo, la deben presentar los médicos ante el Ministerio de Salud, los arquitectos y los economistas, los contadores ante el Ministerio de Justicia, que tiene un departamento específico,
Ellos, si le homologan, le dan una, ¿cómo se dice? Una certificación que le permite ejercer en Italia. Porque atención, si ellos la solicitud de homologación la hacen ante una universidad italiana, es un reconocimiento de tipo académico que le permite o hacer un MBA o la universidad italiana le hace hacer otros exámenes para tener el grado italiano, con el grado italiano puede hacer. Entonces yo aconsejo hacerlo si es para trabajar directamente o con el Ministerio de Salud o con el Ministerio de Justicia o a través de la empresa si tiene posibilidad de trabajo. Ahora, para becas con la Bocconi es una universidad excelente, es privada, pero los costos de la maestría son muy altos. Lo único que podrían hacer es aplicar al programa de becas Invest Your Talent in Italy, porque las becas del gobierno italiano normalmente no se otorgan para instituciones privadas, justamente para los altos costos, pero Invest Your Talent sí, porque tiene financiación de empresas privadas. Y ya hablando del otro proceso de convalidación, que es cuando vuelven los estudiantes a Colombia, tenemos, o ustedes tienen algunos como ideas claves que los estudiantes deben considerar incluso desde este momento. Bueno, en este caso los sugerimos una cosa muy importante, antes de ir a estudiar, antes de irse, preguntar a la oficina de convalidaciones del Ministerio de Educación Nacional a que le convalidarían prácticamente esos títulos. Ahora, si uno va a hacer un pregrado en Italia los últimos 2 años, pongamos, va a hacer toda la carrera, ¿no? Normalmente aquí los convalidan para equivalente a un título de pregrado colombiano, porque se fijan en los créditos, en los años de duración. Ahora, si es un doctorado también, generalmente. El problema a veces se pone para las maestrías universitarias de primer nivel, porque como pueden en Italia acceder solo los que tienen un título de pregrado de 3 años o de 5, aconsejamos una cosa que yo aconsejo a los estudiantes que tienen una carrera universitaria acá de 5 años, que es la mayoría, que el 99% de los que se va, de hacer directamente aplicar a una maestría universitaria de segundo nivel, porque a veces pueden crear problemas con las convalidaciones, pero principalmente de averiguar con el ministerio, con la oficina de convalidación, el Ministerio de Educación Nacional, a qué le pueden convalidar este tipo de estudios. Pero normalmente, aparte casos como un poco particulares, pero no hay problema con la convalidación. La convalidación además se puede hacer online. Se hace online hoy en día, se presentan los documentos, pero normalmente hay correspondencia entre los títulos de estudio italiano y los títulos de estudio colombiano. Es decir, una maestría de segundo nivel italiana equivale a una maestría colombiana, ¿ok? Ahora un doctorado de investigación, entonces no hay grandes dificultades. Se ha puesto con máster universitario de primer nivel, que no aconsejamos hacer en este caso. Perfecto. Cambiando un poco ya de tema, nos preguntan sobre las becas, voy a pronunciarlo, diritto allo studio. Sí, diritto allo studio. No sé si son las mismas que mencionó Julián del gobierno de Italia. No, son las que mencioné yo, que son justamente las becas que ofrecen las universidades italianas. Son programas financiados por las regiones italianas. Sí. Es decir, por ejemplo, si yo voy a estudiar al Politécnico de Milán, la región Lombardía, ¿no? Que es en este caso, tiene becas de diritto allo studio, derecho al estudio, ¿no? Entonces el estudiante, son becas normalmente que se dan por condición económica del estudiante, ¿ok? Por ejemplo, en este caso el estudiante llega a Italia, tiene su visa, pasa el examen de admisión, porque la primera cosa para aplicar esta beca está la claro, estar dentro ya. Allá puede aplicar directamente a las becas de diritto allo studio, que le piden, en este caso, le piden que el estudiante demuestre que las condiciones familiares que tiene en Colombia no les permiten como sustentarse allá en Italia. Son becas no solo para la matrícula, son becas probablemente de mantenimiento. Y una cosa, en este caso el estudiante presenta, los que están sujetos a la declaración de renta, presenta la declaración de ingreso legalizada y traducida. Tiene que hacerla con un contador que les traduzca el valor en euro. Y en este caso salen beneficiados. ¿Por qué?
¿cómo está el euro en este momento? Que está un 3.500, 3.600 ya sí. llegó. Bastante alto. Cambiado al cambio, están muy favorecidos. En este ¿no? caso sí. O los estudiantes que no declaran renta, la familia cuya familia no declara renta, hacen una declaración ¿cómo se llama? Extrajuicio, Sí. ok, aquí en Colombia, ante una notaría diciendo que la familia está compuesta por los siguientes componentes que Y los- perciben al mes los sé, ingresos ok. familiares, sí. Entonces se legaliza, se traduce y la presentan en Italia y allá estudian la documentación y le otorgan o menos la beca. Son ayudas económicas, eso es independiente de estas becas. Y un documento que indique el avalúo de la casa, el Si apartamento tienen donde casa, se vive y los metros cuadrados. Sí, sí, tiene que ver la escritura prácticamente, presenta la escritura de la casa apostillada y traducida al italiano. Ok, perfecto. Pasemos al tema de los cursos y los exámenes de italiano. Ajá. ¿En dónde se toman los cursos? ¿Hay más sedes en Colombia, solamente aquí en Bogotá? De nuevo, ¿nos puede recordar cuántas veces al año se hacen estos exámenes? Todo al respecto. Bueno, en Bogotá estamos nosotros, en la calle 35, número 1532. Los exámenes, los cursos son todo el año. Tenemos cursos, Cursos intensivos, son todos intensivos, bimestrales, vacacional. 2 horas diarios, en 2 meses tienen un nivel, ¿ok? Si lo quieren hacer más lento, hay los sábados, pero es por semestre. Semestre, sí. Y vacacional. Y vacacionales, que es un curso de 1 mes, 3 horas diarias, ¿no? Sí. Que es en julio. En julio, sí. Ahora, entonces tenemos nosotros los cursos y los exámenes de certificación para quien no toma los cursos se hacen 2 veces al mes, en todo el año. Hay 2 fechas cada mes, excepto el mes de diciembre, que es solamente una Sí, fecha. sí, sí. Entonces, cualquier momento pueden venir a hacer el examen. Ahora, fuera de Bogotá, ¿dónde pueden estudiar? Por ejemplo, en Medellín está la Universidad de AFIT, que tiene cursos de italiano. En Barranquilla, la Universidad del Norte dicta curso de italiano. Estaba el Consulado Honorario de Barranquilla. Sí. Otra escuela que se llama Ponte Fra Culture. Sí. Ahora, hay ciudad, bueno, Les aconsejamos de apoyarse a los consulados italianos que hay en Cali. nosotros en cada ciudad Principal, grande, sí. tenemos consulados Italianos. honorarios que Cali. prestan el servicio de asesoría o de apoyo para dar información sobre donde, no todo sobre los trámites burocráticos, pero la mayoría sobre donde se puede estudiar italiano. Tenemos en Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Manizales, creo que algo también en Pasto, pero en Bucaramanga, sí. Entonces pueden dirigirse Apoyarse con ellos. quien no tiene consulado a la ciudad más cercana que les quede de todas estas. Pasemos al tipo de exámenes de admisión. Ah, Nos preguntan si existe algún tipo de instructivo para saber de qué están compuestos esos exámenes, si también aplica para doctorado, si habla y ahonda temáticas generales o específicas del máster. Un poco como sí, cómo los pueden exámenes abordarlo. de admisión. Entonces, ahora, hay carreras o maestrías o doctorados, todos piden el examen de admisión. Las maestrías no todas, a veces las universidades, el estudiante les manda los títulos de estudio y lo admitan directamente. Por ejemplo, la Domus Academy, ¿no? Se basa en el currículum de los estudiantes, ¿no? Académico, y los admite directamente, se evalúa. Lo mismo, por ejemplo, hace el Politécnico de Turín, ¿ok? Pero las otras universidades normalmente hay 2 tipos de exámenes, 2 pruebas. Una, la prueba de conocimiento del idioma italiano, para los cursos que son en italiano. Quien estudia en inglés no tiene que hacer este examen. Entonces, en este caso, los exámenes son, como se dice, tratan como de pruebas que tratan de evaluar si el estudiante habla italiano, cómo escribe en italiano, entonces temas de composición, de escucha, de habla, eso básicamente. Una entrevista. O una entrevista.
Los exámenes más específicos, por ejemplo, para entrar al Politécnico de Milán hay un examen de admisión, si yo quiero hacer ingeniería civil, hay un examen de admisión sobre temas estrictamente de ingeniería, pero sobre los instructivos, el estudiante a cada universidad donde va a aplicar puede pedirles informaciones al respecto directamente con la universidad, sí, que les oriente más o menos sobre en qué consiste verte el examen, en qué consiste. Cada una de las universidades. Nos preguntan, ¿qué pasa si el estudiante colombiano se encuentra en otro país? Ya nos han hablado de el estudiante colombiano que estudió en otro país debe pedir la declaración a su al consulado italiano. Es decir, si él está si el estudiante estudió en otro país, pero actualmente vive en Colombia, la prescripción la hace con nosotros, pide solo la declaración de valor. Si vive en otro país, atención, allá la normativa sería que si vive en otro país, si es por ejemplo en México, Argentina, la cosa sería que venga aquí a Colombia a hacer la prescripción, pero si es residente en este país o tiene una visa de estudio, puede pedirle al consulado italiano en el país donde está viviendo de hacer todos los trámites directamente desde allá. No es que necesariamente tiene que venir acá. La declaración de valor tiene que pedirla con nosotros, pero puede mandar un familiar. No es que tiene que venir él aquí hasta Colombia. La prescripción hace directamente en el consulado y solicita después la visa de estudio allá directamente. Entonces casi todos los consulados italianos permiten hacer eso. Ahora, si el estudiante, atención, si el colombiano se encuentra en Italia, allá, si se encuentra en Italia, si se encuentra con visa de estudio en Italia para otro tipo de curso, obligatoriamente tiene que volver a Colombia a hacer todos los trámites y sacar nueva visa. No puede cambiar desde Italia, ¿ok? Sí, pero es una persona que vive ya en Italia porque está casada allá por motivos familiares, por trabajo, no tiene que venir aquí. En este caso necesita solo la declaración de valor, se la puede tramitar a otra persona. Una pregunta sobre las traducciones. ¿Debe ir al idioma de estudio o debe ir al italiano o debe ir a los dos? No, debe ir la traducción es todo obligatoriamente al italiano. Siempre italiano. Al italiano, nosotros cuando nos piden en nuestra página web, aparte cuando nos está piden la lista email, de los está traductores, un link que lo remite a una página de la Cancillería de acá, donde hay todo el listado de traductores, pero las traducciones van por lo menos, aunque el curso sea en inglés, las traducciones de bachillerato y grado va en italiano. Ahora, las notas, algunas puede también traducirlas en inglés, pongamos, pero lo que es, como ellos están sujetos a la declaración de valor, que es un documento que se hace en italiano, la traducción de bachiller y de grado, porque la declaración de valor se hace a los títulos de bachiller, grado y maestrías, eventuales maestrías que tenga, va en italiano. Eso sí, las notas, los documentos también en inglés. Perfecto. Sé que quedan todavía preguntas mucho más específicas, seguramente en el proceso también surgirán más. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Bueno, ellos, Julián, entonces les va a mandar nuestra página web, muy donde importante, allá, donde ya está. Entonces, nuestro email, nuestros horarios de atención telefónica, nuestros horarios de atención para las prescripciones, para la declaración de valor, todos los requisitos para que ellos pregunten más específicamente. La cosa importante, les recomendamos que cuando escriban o llaman, que hagan, como se dice, como en este caso, preguntas bastante puntuales y sobre todo que aclaren sus intereses, es decir, sean concisos. Vivo en Colombia, quiero hacer una carrera, ¿qué tengo que hacer? Para poderle mandar los requisitos directos al caso, ¿no? Okay, eso es muy importante. Listo, pues creo que por el momento entonces es todo. Muchas gracias de nuevo por toda la información, por estar aquí en la Casa de Colfuturo. Igualmente a las personas que están en línea, les recuerdo que vamos a enviar un correo con toda la información que Julián nos va a hacer llegar y con el link del video que también podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Entonces, Pietro y Julián, muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias.